Iglesia, muy buenos días. Es un placer volverlos a saludar en esta mañana de domingo. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares a través de este medio y compartir con ustedes la palabra de Dios. Déjenme decirle que los extraño congregarnos, extraño ver sus rostros, abrazarlos, sus sonrisas. Y también extraño el gesto y la cara de aquellos cuando el sermón se hace muy largo y comienzan sus gestos. Todo eso lo extraño. Pero déjeme decirle que en el tiempo señalado por Dios nos volveremos a congregar y a disfrutar juntos las alabanzas y la adoración a nuestro Padre Celestial. Quiero agradecerles, iglesia, por acordarse de sus pastores, de la familia pastoral. Gracias por sus oraciones, gracias por sus bendiciones, y el deseo de mi corazón es que la generosidad de Dios sobre ustedes sea sobreabundante y se mantenga por siempre. Amén. He estado pensando en este tiempo y quiero contarles una vez más una de mis historias. Usted ya la conoce, pero quiero recordarla hoy porque es importante para lo que vamos a tratar hoy en día. Ustedes conocen algunas de mis historias, otras no las conocerán, morirán conmigo. Pero esta ya la he hablado y la quiero mencionar nuevamente. Hasta el año 2008 todavía tenía ese residuo de la vida de cuando estaba apartado de Dios y me creía el hombre más fuerte del mundo, más vigoroso del mundo. Pero en ese año la enfermedad visitó mi vida. Me diagnosticaron taquicardias paroxísticas supraventriculares, me diagnosticaron una hipertensión, me diagnosticaron una enfermedad llamada fibromialgia. Y un día de esos, cuando estaba hospitalizado, monitoreado por todo lado, la presión arterial, el ritmo cardíaco, y mi padre estaba a los pies de la camilla, lo miré a él llorando y le decía: papá, es que yo no me quiero morir. En el transcurso de esos días, hospitalizaciones, observaciones, entró una enfermera y yo estaba tan nervioso y yo miraba los monitores y le decía: ¿en cuánto está mi presión arterial? ¿En cuánto está mi frecuencia cardíaca? Y ella se dirigió hacia mí y me dijo: señor, a usted no lo va a matar esa frecuencia cardíaca alta, a usted no lo va a matar la hipertensión. A usted lo va a matar es esa ansiedad y ese miedo que mantiene. Tranquilo, estamos haciendo lo mejor para estabilizar su salud. Y entonces, cuando escuché esas palabras, pude entender lo que por muchos años había enseñado, había predicado, había estudiado. Y es que el temor es una emoción paralizante. El temor nos llena de ansiedad y el temor divide nuestra mente. No podemos enfrentar los desafíos, los peligros, la incertidumbre, las crisis de la vida dominados por el temor. No podemos enfrentar los peligros de la vida con nuestra mente dividida. No podemos enfrentar los desafíos y la incertidumbre que nos presenta a veces la vida llenos de ansiedad, llenos de ansiedad. Un hombre me enseñó, un hombre de Dios me enseñó hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, que hay que ser valiente, muy valiente, para enfrentar los desafíos de la vida. Cuando miro la Escritura, cuando miro la palabra de Dios, encuentro que el Señor le da consejo, le presenta una dirección a uno de sus hijos cuando estaba frente a las incertidumbres de la vida. Ese hombre tenía que cumplir con un propósito divino. Ese hombre tenía que enfrentar muchos enemigos. Ese hombre tenía que mantenerse obediente hasta la muerte. Ese hombre tenía que enfrentar muchos desafíos en su caminar sobre esta tierra. Ese hombre no podía botar la toalla y desfallecer a mitad del camino. Y ese hombre
no se podía llenar de temor. Su nombre, Josué, el gran héroe de la fe. Y Dios le da a él un consejo, lo guía de cómo enfrentar la incertidumbre y los desafíos de la vida. Y le dice: Josué, esfuérzate y sé valiente. En otra versión dice: Josué, cobra ánimo y sé valiente. En otra versión de la Biblia dice: Josué, mantente firme y sé valiente. Ahora, ser valiente no es lo que muchos de nosotros pensábamos. Tener ese arrojo, esa bravura y enfrentarse a los peligros de la vida. Lo que muchos pensábamos que, ese hombre tan valiente, cómo enfrenta la noche, cómo enfrenta la madrugada, cómo se enfrenta a los hombres, cómo es capaz de pelear con uno, con el otro. Y eso no es ser valiente, eso es ser irresponsable y mal administrador de la vida. Cuando Dios le habla a Josué de ser valiente, la palabra que utiliza en hebreo ahí, el escritor sagrado, es interesante porque entre las muchas definiciones encontré 3 que son importantes. La palabra que se utiliza ahí a Josué para ser valiente quiere decir tener aliento. Tener aliento. Estar alerta y ser pujante. O sea que Josué, ante los desafíos de la vida, ante las incertidumbres de la vida, ante los peligros de la vida, tenía que tomar ánimo. Tenía que ser pujante, tener el deseo de salir adelante. Y tenía que mantenerse alerta para no paralizarse, ni dejarse de dominar por esa emoción tan peligrosa que es el temor. Una emoción que nos paraliza, que divide nuestra mente y es el estorbo más sutil para la bendición de Dios. El temor es el enemigo más sutil para la bendición de Dios. Un hombre, hace muchos años, un gran hombre de Dios, me enseñó que ser valiente, tener valentía, es la capacidad espiritual y mental. Óigame bien, iglesia. Valiente es tener la capacidad espiritual, mental, para hacerle frente a los desafíos de la vida con firmeza y con astucia. Eso es ser valiente. Un valiente no está exonerado de tener temor. Al contrario, cuando se siente temor, se necesita ser valiente. Se necesita tomar aliento. Se necesita ser pujante y se necesita estar alerta. Valiente, la capacidad espiritual y mental para enfrentar los desafíos y los peligros de esta vida. Amén. Permítame leer hoy en el libro de los Números, capítulo 13, versículo 25. Por favor, abra su Biblia y acompáñenme en la lectura del libro de los Números, capítulo 13, versículo 25. Habla la historia del pueblo de Israel cuando está frente a la tierra prometida, después de pasar un tiempo, ver la liberación, la mano poderosa de Dios, la bendición de Dios. Se encuentra ante la promesa de Dios, al cumplimiento de la bendición de Dios. Y Dios permite que unos príncipes de Israel vayan y miren la tierra antes de poseerla. Cuando vuelven de mirar la tierra, nos encontramos con esto. Al cabo de 40 días, los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra. Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaban Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país que nos enviaste, y por cierto, fue allí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña.
y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar inmediatamente al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro que podremos hacerlo. Y podemos hacerlo. Versículo 31. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas. Así nos veían ellos a nosotros. Ahora vamos al capítulo 14. Aquella noche toda la multitud israelita se puso a gritar y a llorar. Y en sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la comunidad decía: ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? Mas no valdrá morir en este desierto. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada y que nuestras esposas y nuestros hijos se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: escojamos un cabecilla que nos lleve a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro a tierra ante toda la multitud israelita. Allí estaba Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Son pan comido, no tiene quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Amén y amén. Israel en ese momento estaba frente a la tierra de su bendición, a la tierra prometida. Y en ese momento Israel tenía que esforzarse y ser valiente. Las circunstancias, la incertidumbre, el desafío, el peligro, las circunstancias adversas que estaban alrededor no tenían que llenarlos de miedo. No tenían que dejarse paralizar, dividir mentalmente y llenarse de ansiedad. Como pueblo de Dios, como hijo de Dios, tenían que tener esa capacidad espiritual y mental para enfrentar el desafío y no perder la bendición de Dios para su vida. Ahora nace una pregunta inmensa. ¿Cuál es la razón por la que los hijos de Dios pierden su valentía? ¿Cuál es la razón por la que los hijos de Dios pierden esa valentía ante los desafíos de la vida? ¿Por qué los hijos de Dios tienden a declinar, a caer en esa valentía? ¿Cuál es la razón para que ellos y nosotros hoy en día perdamos la valentía, esa capacidad mental, esa capacidad espiritual de enfrentar los desafíos con firmeza y con audacia? Quiero compartirles rápidamente cuál fue la razón que ellos tuvieron y las mismas razones que nos pueden afectar a nosotros. Número 1, se olvidaron de las promesas de Dios. Dios le había prometido a ellos que les iba a dar la tierra prometida. Dios le había prometido a ellos que nunca los abandonaría. Dios les había prometido a ellos que iba a ir delante, siempre delante de ellos. Dios les había prometido a ellos, se había revelado a ellos como el Dios verdadero, como el Dios todopoderoso, y que venía un tiempo de bendición y refrigerio para ellos. Pero cuando llegaron al desafío, cuando llegaron al momento de peligro, cuando vieron las circunstancias que rodeaban la
la bendición de Dios, ellos tuvieron miedo, ellos se llenaron de temor y ese temor los paralizó y ese temor dividió su mente. Entonces, al estar divididos mentalmente, perdieron la capacidad espiritual y mental de enfrentar ese desafío. Se olvidaron de las promesas de Dios. Iglesia, hoy quiero recordarte, no te olvides las promesas del Dios Todopoderoso. No olvide la palabra que Dios ha derramado sobre su vida, lo que llamamos en el ambiente espiritual palabras proféticas de verdadera revelación de Dios, verdaderos hombres de Dios. Si Dios te ha revelado una palabra a tu corazón, si Dios le ha dado una palabra para su familia, para sus hijos, para su vida, para su salud, para su economía, no olvide la promesa de Dios, porque si usted olvida las promesas de Dios, la valentía que usted está teniendo se va a venir abajo. Mire lo que Dios le dijo a Josué. Josué capítulo 1 versículo 8, un poco más adelante. Mire lo que dice así. Josué 1:8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. La versión Reina Valera dice: medita en la palabra de Dios. O sea que Josué, cuando tenía que enfrentar un desafío, Josué cuando tenía que enfrentar los enemigos, Josué cuando tenía la sensación en su interior de botar la toalla, de abandonar la toalla, tenía que recordar, tenía que meditar, tenía que repetir las promesas del Dios Todopoderoso que habían sido derramadas sobre su vida. Nunca olvides la promesa del Dios Todopoderoso. Nunca olvides la palabra del Dios Todopoderoso. Él dijo que no te abandonaría. Él dijo que no lo va a desamparar. Él dijo que lo va a cuidar. Él dijo que le va a dar fuerzas. Él dijo que lo va a levantar. Él dijo que iba a estar con cada uno de ustedes. Así que, iglesia, ante estos desafíos, ante estos momentos de incertidumbre, no olvide las promesas de Dios. Medita en las promesas de Dios. Repite las promesas de Dios. Recuerda lo que Dios te ha prometido cuando usted ha estado ahí en la intimidad, cuando Dios se ha revelado, cuando el Espíritu Santo ha hablado a lo más profundo de su corazón y le ha dado una promesa. No la olvides. No la olvides para mantener esa capacidad espiritual y mental de enfrentar los desafíos. Ellos olvidaron las promesas de Dios y al olvidar las promesas de Dios, su valentía se vino al piso. Josué no podía olvidar las promesas de Dios. Josué no podía olvidarse de la palabra de Dios. Porque si no, su valentía, el consejo que Dios le había dado, ser fuerte, esfuérzate y sé valiente, esa valentía se iba a venir abajo. Gran error olvidar las promesas de Dios. 2. Escucharon los informes de las personas que no creen en Dios y dejaron de un lado el informe de las personas que tenían fe en Dios. Ellos escucharon. Fue aquellas personas que traían malos informes. No creas, y con todo el respeto que merecen, no crean la opinión, el consejo, el pronóstico de una persona que no tiene temor y confianza en Dios. Deje de recibir tanta basura por ese WhatsApp. Deje de leer tanta basura en esas redes sociales. Deje de recibir tanta basura que lo llena a usted de miedo, que lo llena a usted de ansiedad, que domina su sistema nervioso, que a algunos los lleva hasta la depresión. Escuche la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de los Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice: la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. De Dios. De Dios. En estos momentos tenemos que mantenernos escuchando es la palabra de Dios. Palabra de fe. Palabra que nos afirme
Afirme nuestra fe en las promesas del Dios Todopoderoso. Deje de estar enviando o de estar recibiendo en su celular o en su computador cosas que lo llenan de ansiedad y de paranoia. La fe no niega las circunstancias. Es una realidad lo que estamos pasando. Es una realidad lo que está sucediendo en el mundo entero. Pero la fe nos mantiene la confianza en la palabra de Dios y en la voz de Dios. Eso es la fe. No escuches tanta cosa negativa. No escuche tanta cosa pesimista. No escuche tanta gente incrédula que solamente se encarga de sembrar el pánico y el miedo en el corazón de las personas. Escucha a verdadera gente de fe. Escucha a Dios y su palabra. La Biblia tiene voz. La palabra de Dios habla y ella trae un mensaje de esperanza para sus hijos. Amén. Tercero, ellos perdieron esa valentía y nos puede llevar a nosotros perder la valentía. Confiar más en nuestras habilidades que en las habilidades de Dios. Ellos confiaron fue en sus habilidades. Pusieron sus ojos en sus habilidades y no pusieron sus ojos en las eternas habilidades de Dios único y poderoso. Si usted mira sus habilidades, le va a dar miedo. Si usted mira sus habilidades, se va a llenar de temor. Ellos miraron fue lo que ellos tenían. Ellos miraron con lo que ellos contaban. Ellos miraron hasta tal punto que se sintieron poca cosa. Somos una langosta, nos van a estripar. Y se olvidaron que el Dios Todopoderoso es el que tiene el poder para darnos la victoria. Mire lo que dice el libro de Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21, versículo 31. Proverbios 21, 31. Se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Solo depende del Señor. Iglesia, nuestras fuerzas no están en el caballo. Nuestras habilidades no están en ese caballo. Tal vez su caballo sea el dinero, su caballo sea el vigor, la salud que usted tiene. Tal vez usted diga, yo tengo donde refugiarme, pero eso no es lo que le va a dar la victoria. Lo que le va a dar la victoria es mirar las habilidades de Dios. Dios es el único que tiene el poder para proveer. Dios es el único que tiene el poder para protegerte. Dios es el único que tiene el poder para saciarte. Dios es el único que tiene el poder para darte abrigo. Dios es el único que tiene el poder para bendecirlo. Dios es el único que tiene el poder para darte la victoria. Y Dios es el único que tiene el poder para que un día señalado por Él nos podamos congregar nuevamente y seguir adelante. No son nuestras habilidades. Nuestras habilidades tienen un límite. Y cuando nuestras habilidades, miramos nuestras habilidades y las circunstancias se salen de nuestra mano, entonces nos llenamos de temor. Ellos dijeron, nosotros no podemos. Pero en el nombre de Cristo Jesús, hoy les digo, en el nombre de Dios, sí podemos. Y con Dios obtenemos la victoria. ¿Cuántos dicen amén por eso? Por favor, incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, coloco la vida de cada uno de tus hijos ante tu trono, ante tu presencia ahora. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que ninguno esté dominado por ese espíritu de temor. Padre, ese estorbo se va ahora en el nombre de Cristo Jesús. Que ninguno de tus hijos se deje llevar por la ansiedad y que ninguno de tus hijos mentalmente sea dividido, sino que se mantengan firmes, que se esfuercen y que sean valientes para alcanzar las maravillas y bendiciones que tú preparaste para ellos.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús oro que el temor, la angustia no tiene autoridad sobre tu pueblo. Y oro, Señor, para que tu Espíritu Santo visite a cada hombre, cada mujer, ahí donde ellos están, y sean llenos de ese espíritu de valentía, que tengan esa capacidad espiritual y mental para enfrentar los desafíos, adversidades, incertidumbres de la vida. En el nombre de Cristo Jesús. Oro, Señor, por los enfermos ahora. Si hay alguien enfermo, en el nombre de Cristo Jesús, declaro sanidad sobre su cuerpo. Declaro sanidad. Todo espíritu de enfermedad se va ahora en el nombre de Cristo Jesús. Y oro, Señor, para que tu provisión sea sobreabundante sobre cada hogar. Tú eres el dueño del oro y la plata, Señor. Es tu poder y tu gloria la que nos sostiene en este tiempo, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, provee de manera abundante para las necesidades de tu pueblo. Y aún, Señor, que tu pueblo sea bendecido, que tengan el corazón para dar, para compartir, para servir y para satisfacer las necesidades de los pobres en este tiempo, ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobreabundante sobre sus vidas. Y la comunión del Espíritu Santo permanezca día a día con ustedes. Iglesia, Dios los bendiga. Amén y amén.